Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud, conversando sobre las lesiones de pie y tobillo con el doctor José Mauro. Doctor, dejábamos al aire una pregunta y es precisamente el tema de estas lesiones más frecuentes. Hablábamos también en el segmento anterior de los esguinces, por ejemplo. Hay personas que dicen que recomiendan que los esguinces no sean enyesados, sino que simplemente sea inmovilizado el pie. ¿Cómo es el tratamiento adecuado que debería recibir un esguince, por ejemplo? Históricamente los esguinces, y cuando yo comencé la formación de traumatología hace más de 10 años, los esguinces lo trataba, era el paciente que te llegaba con la pelota anterolateral, inversión forzada del pie, dolía, molestaba y se clasifican en 3 grados. Todos los esguinces antes eran inmovilizados con yeso y le ponían yesos mientras más pesados, inclusive mejor parecía. Pero realmente nos dimos cuenta de que eso te causaba mucha debilidad muscular. El paciente cuando le quitabas el yeso y lo comparabas con el pie contrario, con la pierna contraria, veías que estaba delgado y tardaba mucho más su recuperación. Se han hecho estudios prospectivos a lo largo del tiempo y se ha descubierto que lo que necesitas es darle estabilidad a los ligamentos. Ahora, los pacientes que llegan a nosotros con los esguinces, la inmovilización es mucho más corta. Generalmente 3 o 4 días de pies en alto, hielo. Cuando piensa que está puesto mucho hielo, les mandamos más hielo todavía porque son en ciclo de 10 minutos por lo menos 4 o 5 veces al día. Usamos en la posibilidad que tengamos tobilleras especiales para darles a los ligamentos una cierta posibilidad de que no hagamos movimientos grandes. Entonces, piensas con las botas tipo Can Walker, que son las botas que debes haber visto mucho en la calle, que van casi a nivel de la rodilla. Con esa bota o con tobilleras especiales más este tratamiento, como poder el paciente con carga de tolerancia, con muletas o en algunos casos con esas tobilleras especiales, comenzar a caminar sin ninguna limitación, siempre que vayamos apoyado inclusive de fisioterapia. Es recomendable la aplicación, aparte del sistema de la bota y de la venda que está diciendo, que se haga terapia normalmente cuando una persona padece un esguince, o no necesariamente tiene Sería lo que... ideal en la mayoría de los pacientes. Ujú. Siempre colocamos una inmovilización con vendaje, un vendaje especial protegido con esta tobillera o en algunos casos con la bota o con alguna muleta para soportar solamente una parte del peso del cuerpo, y el pies en alto y reposo por unos días nos va a ayudar a mejorar. Ya no son esas inmovilizaciones de 21 días que luego que quitaban el yeso y lo ponían inclusive por 15 días más. Ya sabemos que una cicatrización de un ligamento puede llegar a los 21 días, pero ya incorporando al paciente a sus actividades normales pronto. Ahora, mujer, al fin no puedo dejar de evitar de preguntar por el tema de los tacones, porque siempre el tema de los tacones es un punto de conversación, sobre todo por cuáles son más cómodos, cuáles son los que menor o mayor lesión puedan causar. ¿Qué hay de los tacones en las mujeres? Bueno, la mala noticia es que los tacones son dañinos, generalmente, sobre todo si no no los alternamos. Fíjate el pie normalmente. Si tú tienes el pie en esta posición, más o menos cuando tú descargas cada pisada, en la parte anterior y posterior, siempre en la posterior, llevas mayor carga. En la anterior, 40%. Cuando inclinamos el pie y sometemos el pie a una posición extrema, sobrecargamos todo el peso del cuerpo hacia la parte anterior del pie. Justamente en la base de estos, que son los metatarsianos, recargamos el 90% del peso. Y entonces colocamos el pie en una posición anómala. Y eso lo hacemos en cada pisada. Muchas pacientes nos llegan con esa fascitis plantar porque no toleran luego el caminar en plano, con zapatos planos o descalzos, porque se acostumbran a esta posición extrema del pie. Cuando duermes, duermes con relajación y el pie normalmente lo tienes estirado. Nadie duerme con el pie levantado, y entonces esa posición nos causa una contractura tan severa que son la causa más frecuente de nosotros, de pacientes, sobre todo mujeres, con dolores a nivel de la base o en el talón. ¿Cuáles son los más recomendables, los que tienen plataformas, los que no? O tratar en la medida de lo posible, pues, En la de medida de lo evitar un zapato posible, que no sea tan alto que también. no sea tan alto y que podamos alternarlo, que no sea el día a día, que modifiquemos el calzado durante la semana para poder estirar y contraer esa fascia frecuentemente y no tengamos esta causa de dolor. Ahora, con respecto al poder evitar estas lesiones, porque sin duda alguna también indica mucho las condiciones de vida que tengamos, el tema de poder padecer o no padecer lesiones. A esto me refiero porque cuando usted ha comentado que en las lesiones están involucrados músculos, tendones, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna forma o alguna recomendación para evitar en la medida de lo posible que estas lesiones, cuando se presenten, pues no sean tan graves? Alimentación, ejercitación.
Ejercitación es importante. Nuestros pacientes tenemos muchos corredores, por ejemplo, y le preguntamos si ellos comienzan a correr de una vez o hacen un estiramiento previo. El estiramiento previo y posterior a cualquier actividad deportiva nos va a ayudar a prevenir lesiones. El conocer el tipo de pie que tienes y si necesitamos usar plantillas o no, porque hay pacientes que son pronadores, que es cuando el pie va hacia la parte interna, y hay pacientes que son supinadores, hacia la parte lateral. Si conocemos nuestro tipo de pisada, inclusive ya vienen zapatos específicos para cada tipo de pisada, para corredores específicamente o para alguna actividad. Y dependiendo de ese tipo de estudio baropodométrico, donde ponemos al paciente a caminar y vemos qué tipo de pie tiene, colocamos algún tipo de plantilla. Pero para nosotros el tip más importante es en los pacientes el estiramiento. Ahora, de estas lesiones crónicas que hemos venido conversando a lo largo del programa, ¿algunas de ellas pudieran ser condicionadas por factores hereditarios? Sí, por ejemplo, el alus valgo, el juanete, que es uno de los que preocupa mucho más a las mujeres, el 75% es hereditario y el 78% está asociado a tacones. Entonces, si tenemos antecedentes familiares de juanetes o de alus valgo y usamos tacones, tenemos muchas posibilidades de padecerlo y en muchos casos son quirúrgicos, sobre todo cuando hay dolor. Así que es necesario entonces revisar esos antecedentes y tomar las precauciones necesarias. Ver las abuelas a ver qué tal. Doctor, estamos agradecidos por haber compartido Gracias con nosotros acá en Noticias Globovisión Salud. Queremos rápidamente que comparta sus redes sociales. @ Pie Tobillo el día en Instagram y Pie Tobillo pegado en Twitter. Muchas gracias. Gracias Agradecemos al doctor José Mauro por habernos acompañado en el día de hoy, traumatólogo, especialista en lesiones de pie y tobillo, por haber compartido con nosotros y aclarado algunas dudas en torno a este tema. Recordando, como siempre, en nuestras redes sociales, @salud_gb, @Ingrid Cariba, y me despido como todos los días deseándoles feliz tarde.